Bienvenidos en el nombre de Jesucristo, bendecidos en el Señor Dios Todopoderoso, agradecido por su infinita gracia y como siempre con buena disposición a compartir la excelsa palabra de nuestro Dios. Hoy vamos a deleitarnos con el tema ¿a quién seremos presentados? Leo Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22 en el nombre de Jesús. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El apóstol Pablo inicia esta parte de la carta recordándole a los santos y fieles de la iglesia de Colosas quienes habían sido realmente, con el propósito de refrescar sus mentes respecto al evento que es tan anhelado por la iglesia de Cristo. Pablo nos insta a que no se debe vivir de una ilusión o de simples prácticas rutinarias, sino que consideremos que éramos y que somos, es decir, contrastar el pasado con el presente y, por supuesto, visualizar el futuro. Realmente no es Pablo, es el mismo Señor, ya que toda la palabra es inspirada por su Espíritu Santo. Romanos capítulo 11, versículo 30 dice: Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes, hablando a los gentiles conversos, y escribiendo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 13, Pablo da a conocer su pasado también, refiriéndose a que en otro tiempo, siendo practicante acérrimo del judaísmo, perseguía la iglesia del Señor y la asolaba, es decir, trataba de destruirla, de devastarla. En Gálatas capítulo 4, versículo 8, les recuerda que ellos eran esclavos de los ídolos a causa de su desconocimiento del Dios verdadero. Y a los santos de Éfeso en el capítulo 2, versículos 2 y 3, les dice y se incluye que vivían siguiendo la corriente de este mundo pagano, en mutuo acuerdo con el mismo diablo, dando rienda suelta a los deseos de la carne, haciendo su propia voluntad y siendo hijos de desobediencia. Pero en el verso 13 les recuerda: pero ahora, nótese la frase, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes estaban lejos y habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es decir, los lleva al Calvario para que se acuerden que hay un compromiso muy serio con respecto a la salvación. No es cuestión de cumplir programas o simples actividades cultuales o litúrgicas. Es algo mucho más trascendente. El Señor, por escrito de este apóstol, les recuerda que hubo un acto de reconciliación y que está latente, está activo, pues fue a causa de su cuerpo de carne en la cruz, y explica de manera precisa que habrá una presentación, fruto de aquella reconciliación. Proféticamente, Isaías se refiere y dijo: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuándo se dará ese evento de satisfacción? Cuando los santos, los fieles, su amada iglesia esté frente a Él, frente al mismo Señor de la gloria. He allí el fruto de la aflicción en la cruz del Calvario. La Biblia nos enseña que es necesario que a través de muchas pruebas y aflicciones que sufrieron los profetas, y no se refiere a los del antiguo pacto, sino a aquel que ha llevado el mensaje de la sana doctrina y el nombre de Jesús, y lo declara en Santiago 5:10, hermanos míos, refiriéndose a la iglesia: tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas, es decir, a los pregoneros del mensaje del Señor, que hablaron en nombre del Señor. Todos sabemos que el nombre del Señor es Jesús. Los del antiguo pacto, aunque lo indagaron, ellos nunca lo supieron. Y ese fruto de aflicción se verá recompensado cuando nos presentemos ante el Señor. El mayor fruto del Hijo de Dios será cuando podamos ver y tener la bendición
de poder percibir a nuestro Padre eterno tal cual como Él es. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 3 versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. ¡Qué bendición! Pero no lo es todo. Hay un mayor fruto o un mayor resultado de esta loable condición a causa de la gracia. Y aún no se ha manifestado, dice, lo que hemos de ser. No sabemos a ciencia cierta todo lo glorioso que nos espera, pero sabemos, y esto es una declaración enfática o realmente algo que está allí establecido que no tiene duda, dice que cuando Él, no ellos, sino que cuando Él se manifieste, es decir, se haga presente en las nubes y se haga visible al morir la persona y tener ese encuentro con Cristo, entonces seremos semejantes a Él, no iguales, pero habrá algo parecido a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en nosotros. Y no se refiere a lo anatómico o a la sustancia en esencia, sino al hecho de estar frente a su santa y sublime presencia, porque le veremos tal como Él es. Nótese ante quién nos presentaremos, y no por un momento, porque dice Romanos capítulo 6, versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 11 ratifica, palabra fiel, verdadera es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Entonces, ¿quién nos presentará? Es la gran pregunta. ¿A quién seremos presentados? La Biblia dice en Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, que después de su aflicción, al entregar su sangre por su iglesia, ya santificada y purificada por el lavamiento del agua por la palabra, vendría otro propósito a fin de presentársela a sí mismo. Nótese que nadie le va a entregar la iglesia, su amada, sus hijos a Él, pues solo hay un Dios y Salvador, Él mismo. Algunos erradamente dicen que el Hijo le va a entregar la iglesia a su Padre, pero el texto que acabamos de leer dice, a fin de presentársela a sí mismo. He aquí el cuidado de Pablo al recordar que debemos permanecer santos, sin manchas e irreprensibles. Y no olvides, seremos presentados por Él mismo para vivir eternamente con Él mismo. Vale la pena considerar seriamente la recomendación de Pablo escrita en la primera carta a Timoteo en el capítulo 5, versículo 22. Consérvate puro. Te invito a seguir en contacto con la verdad y recuerda ante quién serás presentado. Tu conexión con Cristo es vital. Su hermano y amigo pastor Arnoldo Rincón, bendiciones.